Y nuestro tema es resistiendo a Dios, resistir a Dios. Aquí tenemos esta parábola de la viña que se encuentra en 3 evangelios y que es una de las más grandes o más largas parábolas del Señor Jesucristo. Y los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos habían estado retando la autoridad de Cristo. Él estaba enseñando en el templo y demandaban saber qué derecho tenía de estar allí y enseñar. Eran extremadamente hostiles en contra de él, como sé que ustedes saben. Y la hostilidad que ellos tenían estaba creciendo hasta un punto máximo aquí en este momento, y comenzaron de forma vigorosa a tratar de arrestarle. Era muy difícil para ellos el hacer esto. Tenían el poder, claro. Tenían la autoridad, claro, pero no tenían el pueblo con ellos. Todavía Cristo tenía gran popularidad con el pueblo, y la razón de ello era su ministerio de sanación, su gran ministerio de compasión. Él iba a todo lugar sanando a los enfermos y sanando enfermedades que no se esperaría que hubiese sanación para ello. Él podía sanar cualquier cosa y lo hacía, y su reputación era muy grande. Y cuando vino el tiempo de la crucifixión, esas multitudes en Jerusalén se dejaron llevar a una especie de histeria a través de los líderes y los sumos sacerdotes, los escribas y los fariseos, que estaban alentando a las multitudes a hacer así. Pero en esa etapa, la popularidad del Señor entre las personas era grande. No le veían como Mesías, no la mayoría de ellos, de cualquier forma, sino que le veían como un político, un líder político potencial, uno que les libraría de los romanos, tal vez. Y bueno, desde luego que muchas familias, muchas ciudades y pueblos habían sido tocadas por su ministerio compasivo. Y entonces los líderes de las personas tenían que intentar arrestarle a través de la astucia. Y es en este contexto que les da esta parábola y les enseña. Les está representando a ellos y también a nosotros, por cierto, pero les está ilustrando a ellos en esta parábola. Y esto es lo que observaremos en el corto tiempo disponible. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores, se la dio a unos inquilinos y se fue a un lugar lejano por mucho tiempo, un país lejano. Y parece que ellos se adjuntaron. Ellos pensaron que tenían gran libertad y que era su viña y que podían hacer exactamente lo que ellos quisieran, cualquier cosa que les agradase. En el versículo 10 voy a mencionar todos los puntos de la parábola brevemente primero, y a su tiempo, no se nos dice cuándo, es decir, si fue de forma inmediata que el señor de la viña envió mensajeros para pedir renta o lo que sea, o si fue después de mucho tiempo que comenzó a hacerlo. Posiblemente lo segundo. Sin embargo, a su tiempo, envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero este siervo fue golpeado y le enviaron con las manos vacías. Y en versículo 11 vemos que sucede una vez más esto al segundo siervo. En el versículo 12 a un tercer siervo le pasa lo mismo, y se dice que a él le hirieron. En el Evangelio de Mateo, el tercer siervo es descrito como que fue apedreado. Se describe como que se le apedrearon, y después hay otro enunciado que se agrega a esta parábola en Mateo. Y aquí en Lucas es una versión abreviada. Pero bueno, después de los 3 siervos, hubieron otros siervos. Entonces por lo menos enviaron 4 siervos más, y fueron enviados lejos y fueron heridos por los labradores de esta viña. Después del versículo 13 llegamos al punto en el que el señor de la viña dice: ¿qué haré? Y entonces se dispone a enviar a su hijo. Evidentemente es su único hijo. Y dice: quizás le vean a él y le reverenciarán, le respetarán, le tendrán respeto. Tal vez dejarán a un lado su hostilidad y esta maldad de haberse apoderado de la viña. Y tal vez le respetarán y se darán cuenta que esto no puede seguir así.
Y esta es gran misericordia que el Señor de la viña no ha enviado de alguna manera a buscarles para arrestarles y a castigarles. Y ha obrado justicia sobre ellos. No lo había hecho todavía, sin embargo, que no solamente envía a otro mensajero, sino que envía a su hijo, que uno pensaría que tendrían respeto por él. Y después leemos estas palabras maravillosas. Y cuando los labradores le vieron, razonaron entre ellos. El versículo 14. Este es el heredero, venid, matémosle para que la herencia sea nuestra, la heredad sea nuestra. Sorprendente. Ellos no consideraban en lo más mínimo al señor de la viña, porque estaba a la lejanía, estaban en algún país lejano, y pensaron que no haría nada al respecto si ellos mataban a su hijo. Él era el heredero. Y si no hay heredero, entonces podemos quedarnos con la viña, pensaban ellos, de alguna manera. Y en su ceguera y en su necedad, ellos se arriesgaron a pensar que el dueño de la viña era débil o que no le importaba y que no estaba interesado en qué le pasaría a su hijo y lo terrible que sería todo esto. Y pensaban que se iban a salir con la suya. Estaban ciegos. Y entonces se arriesgaron a que no les afectaría, sino que la viña sería de ellos. Esto es una parábola extraordinaria. Y el objetivo son los líderes de los judíos en el templo en Jerusalén en aquel entonces. Entonces le arrojaron fuera y le mataron. Y dice entonces, ¿qué pues le hará el Señor de la viña a ellos? Bueno, pues vendrá, dice Cristo en la parábola del versículo 16, y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Sabían que esto era en contra de ellos. Y dijeron, Dios nos libre. Nunca suceda tal cosa, eso es un escándalo. Que fuéramos castigados por asesinato, no, que seamos arrojados fuera de aquello que hemos llegado a considerar como nuestro, con derechos sobre eso, no. Así que esta es la parábola. ¿Y cuál es el significado de la parábola? Bueno, el significado para ellos es obvio. Esto aplicaba a los judíos de aquel entonces, que estaban en una actitud rebelde en contra de Dios. Y no estaban siguiendo su fe para nada, en lo absoluto. Tal vez una minoría lo seguían, pero no la mayoría. Y la parábola en efecto dice, bueno, has estado en esta viña que no es tuya, es Dios quien hizo esta viña. Es Dios quien te dio tu sistema de adoración y te puso la viña. Es Dios quien hizo posible que tú te acercases a Él, Él te hizo y te da las oportunidades y privilegios de adorarle. Y te ha enseñado, y te ha dado las escrituras, y te dio todos los líderes y los profetas del Antiguo Testamento. Y Él viene a ti ahora buscando la renta, buscando tu homenaje, buscando tu gratitud, buscando tu adoración, buscando apreciación de parte tuya, buscando tu amor, buscando tu servicio, pero no lo quieres dar nada de esto. Sus mensajeros heriste y los enviaste con las manos vacías. No quisiste escuchar a los profetas. El Señor te envió en repetidas ocasiones como nación profetas. Te dio también grandes líderes notables que eran profundamente leales a Dios y tampoco les escuchaste a ellos. Te dio profeta uno tras otro a través de los siglos y tampoco quisiste escuchar. Y algunos de ellos los tratasteis de forma terrible. Entonces, y la parábola es verdad. Y esto sucedió cuando Cristo lo dijo, claro. Y después Dios envió a su Hijo, Cristo Jesús, el Señor, la segunda persona de la Trinidad. Tú sabes, un Dios, tres personas en una deidad. Igualmente Dios, comparten la esencia divina, igualmente eternos e infalible el Padre, y después el Hijo, y después el Espíritu Santo. Ninguno es menor al otro, sino que los tres son iguales. Sin embargo, tienen personalidades maravillosas, divinas y diferentes. Y pensar que un miembro de la Trinidad, el Dios Trino, vino de la gloria eterna a este mundo de tiempo para poder apelar y llamar a las mujeres y a los hombres, para llamarnos a sí mismo, para ofrecer perdón, para incluso comprar este perdón por nosotros e ir a la cruz del Calvario.
donde Él pagaría el precio y Él tomaría sobre sí mismo el castigo debido a todos aquellos pecadores que se arrepientan. Él tomaría su castigo Él mismo, de modo que ellos pudieran ser perdonados libremente y fueran traídos a conocer a Dios. Bueno, Él envió a su Hijo. Y es como si, y claro que Dios no razona así, pero la parábola lo explica así para ayudarnos a entender, y es como si Dios razonase y dijese: ellos reverenciarán y respetarán a mi hijo. Claro que Dios sabe todo. Él sabía perfectamente bien que no respetarían a su hijo, pero envió a Cristo, y Cristo vino voluntariamente también para poder obrar misericordia y traerla a los perdidos, en este caso judíos, hombres y mujeres, pero le rechazaron. Y claro, Él fue enviado a la cruz del Calvario, pero ese fue el plan de Dios. Ellos lo hicieron. Sin embargo, Dios tiene la intención que esto sucediese, de modo que Cristo en la cruz del Calvario pudiese pagar el precio por todos los pecadores que un día serían perdonados. Bueno, la parábola dice todo eso. Y después la parábola dice: ¿qué hará el Señor de la viña a todas estas personas que rechazaron al amado Hijo? Bueno, pues les quitará de ahí, de la viña, y les castigará y les destruirá, y dará la oportunidad de salvación y vida a otros. Y eso es exactamente lo que le pasó a esa generación de judíos. Perdieron sus privilegios, perdieron el templo, fue destruido por los romanos en el año 76, 70 más o menos después de Cristo. Y los judíos ya no tienen esos privilegios de vuelta, nunca jamás. Entonces, el evangelio está abierto, incluso a los judíos, si se arrepienten. Y damos gracias a Dios que muchos se han arrepentido, pero desde luego que no la mayoría de ellos se han arrepentido. Y también el evangelio se proclama a los gentiles, a los no judíos, a gran escala, a más grande escala que nunca antes. Los gentiles vienen a Jesucristo. Esta es la parábola, es profética, es exacta. Y aquellos líderes judíos podían ver que estaba hablando al respecto de ellos. Dijeron: nos está escribiendo a nosotros. Y tuvieron furia. Estaban sumamente airados y entonces volvieron a intentar arrestarle. Pero esto también nos habla a nosotros. Cuando ves la historia de las personas en general, o nuestra propia historia personal, esta parábola nos describe. Y describe nuestras vidas, de hecho. Dios nos ha dado, tal como en la parábola, tenemos cosas que Dios nos da: nuestra vida, el aire que respiramos, nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestra mente con raciocinio, y junto con todo esto tenemos un instinto por Dios. Sabemos que hay un creador, sabemos que este es un mundo creado, y todo el lavado de cerebro de la evolución del mundo no puede por completo erradicar este instinto de la mente humana, donde sabemos que este es un mundo diseñado, un mundo creado, y que hay un Dios que hizo todas las cosas. Incluso las personas que han aprendido a ser ateos convencidos tal vez no lo admitan, pero de forma privada ese instinto todavía está ahí. Y después Dios también nos ha dado conciencia a todos. Y a pesar de que todo el mundo a nuestro alrededor nos pueda decir: haz esto, y hacer aquello no es pecaminoso, no está mal, hazlo, hazlo. Sí, todavía hay una voz dentro de nosotros que cuando la primera vez hacemos eso, esta voz nos dice: eso está mal, eso no tendría que ser así. Así que tenemos un instinto, tenemos una conciencia, y también tenemos conocimiento de que hay un Dios. Y casi toda persona en esta iglesia habrán conocido a Cristo, habrán tenido conocimiento de Cristo, tendrán conocimiento de Dios, sabiendo que Él es un Dios de santidad y estándares, con los 10 mandamientos y otros también, y con una ley definitiva, ciertos estándares, y también sabrán que ofendemos a Dios y necesitamos su perdón y absolución. Y tantas personas se les ha enseñado que Cristo vino a abrir un camino a la salvación. Y a pesar de eso, toda esta información
Tal vez conozcamos todo esto claramente, pues lo echamos fuera de nosotros y decimos, no, no quiero tener a Dios, no quiero escuchar a Dios, quiero esta viña para mí, lo que significa quiero mi vida para mí, y quiero este mundo para mí, y quiero las experiencias de la vida todas para mí. Yo quiero las cosas de mi manera. Quiero que la manera que yo quiero hacer las cosas entonces sea considerado por otras personas especial. Quiero ser exitoso. Quiero tener una vida de la cual me puedo enorgullecer. Quiero tener todas las cosas, posesiones. Quiero disfrutar las cosas de la manera que yo quiera, así y así. Quiero seguir con este mundo material y pasajero y vano. No importa cuán pecaminoso sea lo que sea, yo declaro que tengo el derecho de tenerme a mí mismo y tener mi vida. Y nos anteponemos a todo y cerramos la puerta en el rostro de Cristo y rechazamos estas cosas. Yo poseo mi vida, decimos. Y la parábola nos describe a nosotros de forma perfecta. Y aún así tenemos que pensar al respecto de la longanimidad del Señor. Él es descrito en la parábola como el Señor de la viña, a pesar de que envió 3 siervos primero, y después otros también. No sabemos cuántos, es una parábola, recuerden. Tal vez muchos, dice la parábola, otros fueron enviados también. Se nos dice en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos. Eso está agregado. Y de la misma forma Dios es paciente con nosotros. Miles de llamados por Dios, influencia sobre nosotros, cosas que escuchamos al respecto de Dios, al respecto de Cristo. Y después Dios envió a su Hijo. Reverenciarán, respetarán a mi Hijo, ese joven hombre, esa jovencita, esa persona mayor que está viviendo para sí misma, para sí mismo, rechazando a Dios, con toda certeza, si el predicador o un amigo, o simplemente la Biblia, a medida que la abren, les dicen al respecto del Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Dios vino a este mundo por ellos, para traer salvación. Al leer esas cosas o al escuchar de esas cosas, estoy seguro que reverenciarán a Dios, no se arriesgarán a tener blasfemia en contra de Dios, a escupirle a su rostro. Sin embargo, lo hacemos. Tratamos a Dios como si fuera nada. Esa fe cristiana dice, Cristo ha venido a sufrir y a morir por pecadores, a abrir el camino a la salvación para almas necesitadas. Eso a mí no me importa. Quiero mi autodeterminación, quiero mi vida, las cosas que yo quiero. Y nos hacemos inmunes a los llamados de Dios. Eso es lo que nos está explicando la parábola. El gran deseo de poseer todo para nosotros. Y voy a ver el versículo 14. Cuando los labradores lo vieron al hijo, al verle, al que había sido enviado, discutían entre sí, pensaron entre ellos, razonaron entre sí lo que harían. Matémosle, dijeron ellos. Este es el heredero. Matémosle, venid, matémosle. Sigan el lenguaje aquí, por favor. Esto es algo premeditado. Esto es deliberado. Esto es algo voluntario. Esto es malvado. Y sin embargo, planearon estas cosas y determinaron matarle. El rechazo a Dios nunca es un accidente. Cuando tú y yo rechazamos a Dios, no es, tuve descuido. No pensé al respecto de estas cosas. No sabía lo suficiente. Simplemente caminaba por la vida sin pensar. No, la parábola nos describe en estos términos. Discutían, razonaban, pensaban entre sí, diciendo, venid, matémosle. Sabían exactamente lo que iban a hacer, cómo lo harían, por qué lo iban a hacer. Todo fue predeterminado y planeado. En otras palabras, cuando rechazamos a Dios y nos rebelamos en contra de Él, es voluntario. No es un accidente. No solamente sucede, no sabía yo. Nadie me explicó, nadie me dijo. Es lo que queremos hacer más bien. Si fuera de una forma diferente, todo mundo iría a la iglesia en algún momento dado. Todo mundo compraría una Biblia. Todo mundo diría, este mensaje es al respecto de Dios. Esto es al respecto de aquel que se dice que es el Creador. Debo investigar, debo saber cuáles son mis obligaciones. Esa
Eso sería lo más natural que las personas harían. Sin embargo, no lo hacemos porque no le queremos. No queremos dejar a un lado las posesiones y la posesión de nuestra propia vida. No queremos dejar nuestro pecado a un lado. Estamos opuestos a Dios. Entonces siempre es voluntario. Siempre es deliberado. Siempre somos culpables. Y siempre estamos bajo su juicio. Y es por esto que el lenguaje es tan definitivo aquí. Y discutían entre sí, pensaron entre sí, razonaron entre sí. Todo es deliberado, planeado. Sabían lo que estaban haciendo y tenían el plan de hacerlo, la intención de hacerlo. Nosotros también. Eso es lo que la parábola nos dice. La ciencia cierta, en efecto. Entonces le echaron fuera de la viña, es nuestra, no te queremos aquí. Y le mataron. Eso es lo que pasa en nuestra sociedad a gran escala. Eso es lo que hace el ateísmo. De eso se trata el ateísmo. La muerte de Dios. Mátale, mátale. La incredulidad es al respecto de esto. Tal vez nunca pensaste, yo estoy buscando uno que puedas hacerlo, es absurdo. Pero yo deseo deshacerme de Dios y matarle. Pero si tú dices que eres un ateo o incluso un agnóstico, eso es lo que tú eres. Estás intentando lo imposible y lo que es absurdo y lo que es peligroso para ti, claro. Estás intentando matar a Dios. Estás diciendo lo que ellos decían, deshagámonos de Él, saquémosle de nuestra vida, bloqueémosle por completo. Estás intentando deshacerte de Dios. Y eso es lo que hacemos. Y eso es lo que hace que poseamos nuestra vida. Y si queremos poseer nuestra vida y rechazamos nuestra conciencia, rechazamos lo que sabemos de Cristo, por esto, cuando lo hacemos, no queremos escuchar nada al respecto de Él. Cuando hacemos esto que acabo de decir, intentamos matarle. Y puedo decirte respecto de Dios, no, no quiero leer eso, no quiero escuchar respecto de Dios, no. Ya decidí las cosas. Rebelión en contra de Dios es voluntaria. Y tenemos que ser traídos a cuentas por ello. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Versículo 15, versículo 16. Vendrá y destruirá a esos labradores y dará su viña a otros. Así que esta es la parábola y lo que significa. Versículo 16, hay una palabra aquí interesante. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, los labradores dijeron, Dios nos libre. ¿Qué reacción tan extraordinaria? Tú no estás hablando de nosotros, dijeron ellos. ¿Nos estás diciendo que nosotros rechazaremos a Dios y tomaremos esta viña para nosotros? Dios nos libre, nunca suceda tal cosa. Es imposible que nosotros un día seamos rechazados por Dios, lo cual es el significado de tu parábola. Ellos pensaron en efecto y le dijeron, nosotros, ¿no sabes que somos los líderes en el presente del clérigo? Somos los líderes de esta fe y los líderes de las personas en su religión. Y nosotros gobernamos el templo. Y tú estás diciendo en tu desagradable parábola que nosotros seremos echados fuera y rechazados. No podían aceptarlo. Nosotros que guardamos la ley ceremonial, que hacemos todo de forma ceremonial, no en su comportamiento, claro, sino que guardaban la ceremonia. Hacemos todo correctamente, pensaban ellos y decían ellos. Merecemos la bendición de Dios y el cielo. Y una de las razones por las cuales no podían creer que un día estarían bajo el juicio de Dios es que eran tan justos ante sus propios ojos. Ahí estaban intentando matarle, planeándolo si ustedes quieren, y pensando, Dios nos libre, nosotros jamás podríamos ser rechazados por Dios. Y esa es una ilustración de nosotros también. ¿Acaso no es sorprendente? Hay personas que son ateos o están a mitad de camino de ser ateos y que han rechazado el mensaje del Evangelio y no quieren arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo, y aún así en lo profundo de ellos piensan, bueno, si hay un Dios y si hay un lugar llamado cielo, y ellos medio piensan que sí es así, si hay una cosa así, yo no seré rechazado. El orgullo puede ser un hermano gemelo de la incredulidad en muchos corazones. Tal vez estoy hablándote a ti. Solamente estás escuchando de las tragedias del mundo. Por ejemplo, un avión se desploma y eso es muy triste, claro. Para
los familiares de aquellos que perecieron. Y frecuentemente, si es en el oeste, habrá un servicio en una iglesia o en una catedral donde se dirá que todas esas personas están en el cielo. ¿Quién dijo que todas esas personas están en el cielo? No sabemos quién está en el cielo. No sabemos quién está en el infierno. Solamente Dios lo sabe. Solamente Dios sabe quién de ellos, y sus familiares sabrán tal vez también, quiénes de ellos caminaban con el Señor, quiénes le amaban, quiénes recibieron a Jesucristo, el Hijo de Dios, quienes confiaron en su amor perdonador y en su muerte en la cruz del Calvario. Dios sabe quién está en el cielo y Dios sabe quién está en el infierno. Pero la tendencia es que las personas que no quieren entender a Dios, sino que quieren su vida para ellos mismos, cuando ellos quieren, ellos piensan que también van a ir al cielo. Y todos sus seres amados también irán al cielo. Eso les da confort en pensar en esas cosas. Tal como estas personas que estaban a cargo de los clérigos judíos de aquel entonces estaban listos a asesinarle, y ahora sí decían: Dios no lo permita, Él nunca rechazará a personas tan agradables como nosotros. Qué sorprendentes somos. Rechazamos a Dios y llevamos la vida como queremos, y aún así pensamos que Él se agradará de nosotros y nos mostrará misericordia y tendrá misericordia de nosotros. No se puede tener ambas cosas, queridos amigos. Ese es el significado de la parábola. Nos muestra exactamente lo que somos. Y quiero darles algunas razones por las cuales rechazamos y resistimos a Dios. No quiero ofender a nadie, pero escuchen, queridos amigos, antes de ser convertido yo, cuando era un joven, muchas de estas razones me aplicaban a mí. Me describían a mí y alguien me dijo. ¿Y cómo me ayudó? Esto me hizo pensar profundamente. Tal vez esto te ayudará a ti a pensar, en especial si eres joven. ¿Por qué resistir al Señor? Me atrevo a preguntarte a ti si es el gran ídolo del yo, el ídolo del ser, yo. Tal vez esto es el Dios de tu vida y domina tus pensamientos, lo que yo quiero, lo que yo pienso. Yo no voy a postrarme ante Dios. Yo cuento y mis deseos. ¿Tú crees que sí? El gran ídolo del yo, del ser, te impide escuchar el llamado de Dios, de que recibas a Cristo y su amor perdonador y una nueva vida y vivir por Él. Y después, eres un jugador de apuestas. Tal vez nunca has apostado un centavo, pero eres un jugador de apuestas, por así decirlo. Y tu más grande apuesta, donde te arriesgas, voy a ignorar a Dios, voy a tomar mi vida para mí, se la voy a quitar de sus manos y voy a hacer lo que yo quiera, y voy a jugar, arriesgarme a pensar que Él no se molestará, que a Él no le importa, que Él no tiene cuidado ninguno, que Él no me traerá cuentas. Voy a arriesgarme a pensar así. Qué cosa tan arriesgada. Y si eso es lo que tú estás pensando, estás mal, porque de principio a fin la Biblia dice que sí te traerá cuentas. Él te castigará de forma eterna por rechazarle a Él. Eres una de esas personas que están tan saturadas en su mente respecto a todas las falsas promesas y seducciones de este mundo presente y sociedad y su entretenimiento y demás. De modo que antepones el tiempo muy por encima de la eternidad. El tiempo, las cosas materiales, el presente. Esto es lo más importante para ti. Y las cosas espirituales y eternas no son nada para ti. No cuentan en tus pensamientos. Eso es una cosa terrible. Estás por completo fuera de perspectiva. No estás viendo la realidad. Si consideras que el tiempo y el mundo son todo para ti, ¿estás tal vez en el poder del pecado? ¿Algún pecado, sin importar cuán joven puedas ser, ya se apoderó de ti? ¿No puedes dejar ese pecado? O tal vez tienes miedo de tus amigos. Si ellos saben que he empezado a venir a la iglesia de forma constante y estoy buscando a Dios, se van a burlar terriblemente de mí. ¿Acaso es temor?
lo que hace que nunca respondas al llamado de Cristo, de Dios. Y tal vez no quieres que diga esto, pero ¿acaso es orgullo? Le has dicho a todo el mundo que no crees en Dios. Y ahora tienes que cambiar de parecer. Y tienes que venir a Él y arrepentirte y buscarle y encontrarle. Y no puedes pensar cómo te enfrentarás a las personas. Soy demasiado orgulloso, orgullosa para reconocer que estaba mal. Y he sido forzado a cambiar de parecer. Y ahora vi que fui un tonto, un necio, una necia, una tonta. Y estaba desperdiciando mi vida y mi destino eterno. ¿Acaso es orgullo? Algunas veces cosas increíbles nos impiden venir a Cristo. ¿Eres demasiado orgulloso, orgullosa para postrarte ante el Señor, para humillarte ante Él, para decirle que eres un pecador, una pecadora y suplicar su perdón fervientemente? ¿Nunca has pensado tal vez profundamente al respecto de estas cosas? Ven a Cristo, puedes venir a Cristo, ven a Él, busca perdón y absolución de tus pecados. Dile todo lo que has hecho, confiésalo, cree en su sufrimiento y muerte en la cruz del Calvario. Él tomó el lugar de los pecadores que vienen a Él. Y le piden que les cambie y les dé una nueva relación con Él. Pídele que te dé una nueva naturaleza, que te dé una nueva vida espiritual, que te dé nuevas capacidades y poderes dentro de ti, un nuevo destino, el cielo, la gloria celestial al final de la vida. Una nueva familia, creyentes, aquellos que aman al Señor también, con quienes puedes caminar y tener comunión. Entra por la puerta y cierro con lo siguiente. ¿Sabes qué es la conversión? No es algo que tome meses. Aunque a veces nos toma meses a nosotros decidirnos a verdaderamente postrarnos ante Cristo. Sin embargo, la conversión no dura meses. La conversión es rápida. Desde el instante mismo en que sinceramente nos rendimos a Cristo y creemos que Él es el único Salvador y nos arrepentimos de nuestro pecado y le pedimos salvación, desde ese momento empieza a lidiar, a tratar con nosotros y nos cambia nuestra vida y rápidamente lo sabemos y tenemos certeza de ello. La conversión a Cristo ha sido llamada una crisis. No porque haya una gran conmoción, sino porque es algo rápido. Es rápido el venir a Cristo. Y claro, en cuanto somos salvos nos empezamos a dar cuenta que Él lo hizo todo. No fui yo que vine a Él, es Él que en su poderosa misericordia y amor ha cambiado y transformado de tal manera mi corazón y mi mente que tenía que venir a Él. Vi mi necesidad de Él, vi mi necesidad de perdón y me arrojé a sus brazos y sobre su misericordia y vine a Él. Pero en lo que a ti respecta, en este momento, lo que yo te pido es escucha el llamado de Dios, de venir a Él, buscando misericordia y salvación. Y si tú verdaderamente eres sincero y vienes con todo tu corazón, Él te bendecirá y Él te perdonará. No te olvides que eres un arrendatario, eres un inquilino en ese cuerpo, en esa vida que tienes. Y le debes la renta, le debes tu vida, tu amor, tu alianza, y vienes a Él. Y Él te bendecirá y te hará suyo o suya. Oremos juntos. Oh Señor, nuestro Dios Padre Celestial, recuérdanos a todos, Señor, míranos, obra en nuestros corazones. Oh Señor, vence, Señor, nuestra voluntad terca. Señor, inclínanos a buscar al Salvador. Obra, Señor, de modo que podamos buscarle y encontrarle y conocerle y tenerle. Señor, haz que este día sea un día de salvación, un día de certeza, un día donde abrazamos a Cristo. Bendice almas necesitadas y lidia con todos nosotros, lo pedimos, en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.